Había quedado pendiente este ejercicio 8 que se refiere a los metales alcalinos y en este caso tenemos que indicar si las reacciones se van a producir tal como están escritas. En este primer ejemplo tenemos la ionización del sodio que pasa de sodio metálico a ion sodio más 1 y el proceso inverso del litio que pasa de litio más 1 a litio 0, ambos en estado gaseoso. En el ion sodio la energía involucrada es la energía de ionización y en el litio la energía involucrada es menos la energía de ionización, aquí tiene un signo menos pequeño. Haciendo la suma algebraica de estos elementos sabemos que la energía de ionización del litio es mayor que la del sodio, por lo tanto esta variación energética nos va a dar menor que 0 y por lo tanto esperaríamos que como es menor que 0 el proceso sea exotérmico y ocurra, porque implica una liberación de energía. Lo contrario, u otro ejemplo sería el punto B, donde el ion sodio, también el sodio metálico, pasa a ion sodio nuevamente, y al revés, un elemento que se encuentra más abajo del sodio en la tabla periódica sería el ion rubidio, que pasa a rubidio metálico. También en el caso del ion sodio se encuentra involucrada la energía de ionización y para el rubidio sería menos la energía de ionización. Como la energía de ionización del rubidio es más pequeña que la del sodio, esta variación energética es mayor que 0, nos da por lo tanto que este proceso requeriría energía para que se produzca. En el último caso tenemos el sodio en estado de oxidación 0 que pasa a ion sodio en estado acuoso. Aquí tenemos involucrada la oxidación del sodio y para el litio el proceso inverso que sería su reducción ya que pasa de litio más 1 en estado acuoso a litio 0. Si analizamos, entonces tendríamos el potencial del sodio de reducción con su signo opuesto y el potencial del litio. Si analizamos estos valores y buscamos en la tabla, el del litio es igual a menos 3 y el del sodio es igual a menos 2,8. Por lo tanto, esta variación energética nos va a dar mayor que 0 y como es mayor que 0, este proceso no va a ocurrirse. En el punto 11b tenemos que explicar algunas aplicaciones de los metales alcalinos térreos. El magnesio se utiliza en aleaciones con el aluminio para fabricar bicicletas de competición. En general, dijimos que como son más compactos estos elementos metales alcalinos térreos, su densidad es menor y son de baja densidad y la dureza es mayor comparándola con los alcalinos y por tal motivo se emplean para bicicletas de competición porque son livianos y son bastante duros. El óxido de calcio o cal viva se utiliza para el mortero en las construcciones. El óxido de calcio, que es la cal viva, va a reaccionar con el agua para formar la cal apagada o el agua de cal, que es el hidróxido de calcio, que a su vez va a reaccionar con el dióxido de carbono formando un carbonato de calcio, que es el sólido monolítico que finalmente termina formando parte de las mezclas que se emplean en las construcciones. El agua de cal que recién mencionábamos, el óxido de calcio en procesos de obtención de oxígeno a partir de aire, permite el hidróxido de calcio combinándose con el dióxido de carbono. Nuevamente tenemos el carbonato de calcio, se produce entonces esta reacción química. El cloruro de calcio como desecante se emplea porque tiene el calcio un elevado potencial iónico y como resultado de ello una alta entalpía de hidratación y por lo tanto resulta un buen absorbente del agua. En el punto 13, en el ejercicio 13, hay que citar algunas de las funciones biológicas del calcio y del magnesio. El calcio sabemos que forma parte de los huesos, tiene función estructural, mientras que el magnesio es un importante participante en el proceso de la fotosíntesis. Participa absorbiendo la luz solar y provee la energía necesaria, forma parte de la clorofila, se encuentra dentro de un anillo plano heterocíclico que se denomina porfirina, unido a átomos de nitrógeno y cumple entonces la función de la fotosíntesis que realizan las plantas para producir el oxígeno.
Vamos a analizar el ejercicio 14, donde hay que ir completando las reacciones químicas e identificando las diferentes sustancias que se van produciendo. El ejercicio dice que se agrega agua de cal al agua de mar y se separa un sólido blanco A. Vamos a ir por partes. En el agua de mar tenemos iones magnesio y se agrega agua de cal, que es el hidróxido de calcio. Logra separarse entonces un sólido blanco. Este sólido blanco va a resultar de combinar el ion magnesio más 2 con el hidróxido de calcio, sería el hidróxido de magnesio. Este sería entonces el sólido blanco A. Este sólido blanco, hidróxido de magnesio, se filtra y se hace reaccionar con ácido clorhídrico y se obtiene una solución incolora de una sal B. El hidróxido de magnesio con el ácido clorhídrico permite obtener cloruro de magnesio y agua. La sal incolora B es el cloruro de magnesio. Esta sal entonces incolora, dice que se evapora el solvente y se funde B y se electroliza. Entonces tenemos aquí la sal incolora y obtenemos la sal fundida, por un lado el ion magnesio más 2 y por otro lado el ion cloruro. Cuando se produce entonces la electrólisis, hay una reducción y una oxidación. En la reducción va a ocurrir en el cátodo se obtiene un metal C, entonces quien puede reducirse es el ion magnesio más 2, que gana 2 electrones, pasa a magnesio metálico, que es el metal C que se menciona, y en el ánodo va a ocurrir una oxidación donde el ion cloruro, del cloruro de magnesio, va a perder su electrón y a formar cloro gaseoso, que es el gas verdoso D. Tenemos entonces escritas las reacciones químicas e identificadas las sustancias. En el punto 15 nos dice que los elementos litio y magnesio y berilio y aluminio están estrechamente relacionados por la relación diagonal. Hay que justificar estas relaciones diagonales y dar ejemplos. La principal razón de estas relaciones diagonales son las variaciones de los radios. A medida que nos desplazamos hacia la derecha, el radio disminuye, es decir, el radio del litio respecto del berilio, el berilio es menor en radio. Y a medida que descendemos en el grupo, el radio aumenta. Entonces, ¿qué ocurre? Existe una compensación entre la disminución del radio y a su vez el aumento que tenemos a medida que descendemos en el grupo. Esto hace que los vecinos diagonales, litio y magnesio, berilio y aluminio, tengan radios similares y por lo tanto se van a comportar en forma similar. Podemos comparar acá con algunos ejemplos. Miremos entonces el litio con el magnesio. El radio es 157 para el litio, 160 para el magnesio. Los radios iónicos también son parecidos, 76 y 72. La electronegatividad es aproximada, 1 y 1,3, y su entalpía de atomización 161 y 146. Como resultado de ello, algunas similitudes. Podemos decir que ambos, litio y magnesio, reaccionan con oxígeno dando sus óxidos. Los iones litio más 1 y magnesio más 2 se hidratan fuertemente, sus carbonatos se descomponen térmicamente y sus sales, cloratos, percloratos y fluoruros tienen solubilidades similares. A la vez, si comparamos el berilio con el aluminio, sus radios son próximos, 102 y 143. Sus radios iónicos no son tan próximos, pero sí sus electronegatividades y sus entalpías de atomización o sublimación. ¿Qué similitudes encontramos entre el berilio y el aluminio? Que forman hidruros y aluros covalentes, forman óxidos anfóteros en ambos casos, forman complejos con el agua que pierden sus iones hidrógenos, forman berilatos y aluminatos y pueden tener estructuras basadas en tetraedros unidos, como unirse a 4 oxígenos, como en este caso se indica. En el ejercicio 16 tenemos un problema de estequiometría. Nos dice que se calienta la piedra caliza o carbonato de calcio en un horno y se descompone dando óxido de calcio y dióxido de carbono. La conversión de este proceso es del 75%. Hay que escribir la reacción química, calcular la composición en porcentaje en masa del sólido que se extrae del horno y la masa de dióxido de carbono que se desprende por kilo de piedra caliza. Podemos tomar una base de cálculo. En este caso, la parte estequiométrica nos dice que 100 gramos de carbonato de calcio sería la masa molar del carbonato de calcio,
producen 56 gramos de óxido de calcio, su masa molar, y 44 gramos de dióxido de carbono. Esta sería la ecuación química igualada. Estas son sus proporciones estequiométricas. Por lo tanto, si tomamos como base de cálculo los 100 gramos, como hay una conversión del 75%, cada 100 gramos de carbonato de calcio hay 75 gramos que en realidad reaccionan y 25 gramos de carbonato de calcio que quedan sin reaccionar. Entonces, en la reacción química, para 100 gramos de carbonato de calcio, la estequiometría nos dice que se producen 56 gramos de óxido de calcio y hacemos una regla de 3. Para 75 gramos de carbonato de calcio serán X gramos de óxido de calcio. Esta X nos da igual a 42. Entonces ya hicimos el punto A, que escribí la reacción química, y en el punto B nos pedía la composición en porcentaje en masa del sólido que se extrae del horno. De ese horno se va a extraer un sólido que es el óxido de calcio que se está formando, más el carbonato de calcio que no reaccionó. Si había 100 y 75 nada más reaccionaron por su conversión, hay 25 gramos de carbonato de calcio que no reaccionan y que van a salir también del horno y forman parte de este sólido que se extrae del horno. En total, entonces, en el horno hay un sólido que son los 25 gramos que no reaccionaron de carbonato de calcio más los 42 gramos que se formaron de óxido de calcio. Esto me da un total de 67 gramos de sólidos en el horno. Sacamos entonces los porcentajes. De forma sencilla, para el óxido de calcio serían los 42 que se obtienen sobre los 67% y para el carbonato de calcio son los 25 que no reaccionaron sobre el total de sólido que son los 67%, lo que nos da 62,7% y 37,3% respectivamente. En el último punto nos piden que calculemos la masa de dióxido de carbono que se obtuvo que se obtiene por kilo de piedra caliza o carbonato de calcio. Entonces, por un kilo o 1000 gramos de carbonato de calcio se producen 440 gramos de dióxido de carbono, y para los 750, para estos 1000 gramos de carbonato de calcio, por relación se van a producir 440 gramos, o se deberían producir 440 gramos de dióxido de carbono, pero como hay una conversión de 75%, en realidad si ponemos un kilo de carbonato de calcio en ese horno, solo van a reaccionar 750. Entonces estos 750 gramos me producirán X gramos de dióxido de carbono, lo que me da 330, que sería la masa del dióxido de carbono que se obtiene por kilo de piedra caliza que se alimenta al horno. Finalmente vamos a explicar el ejercicio 17. Lo van a tener, una parte del ejercicio es bastante extenso, el cálculo es un problema de estequiometría básicamente, lo van a tener de todos modos disponible en la presentación. Vamos a explicar la primera parte. Dice que tenemos que fabricar un cemento que tiene 70% de silicato tricálcico, 20% de silicato dicálcico y 10% de aluminato tricálcico. Para ello se tiene como materia prima la caliza, el sílice y la alúmina hidratada. Y se indican aquí las composiciones. La caliza tiene un 90% de carbonato de calcio, 5% de dióxido de silicio y 5% de agua. La sílice es 100% dióxido de silicio y la alúmina hidratada es al 90%. Hay que calcular las toneladas de cada uno de estos componentes que se necesitan para obtener una tonelada de este cemento con la composición inicial que hemos indicado. Luego nos preguntan el volumen de los gases en condiciones normales de presión y temperatura que van a salir del horno. Para ello también se nos indica la composición del silicato tricálcico, que es 1 mol de dióxido de silicio por 3 moles de óxido de calcio, el silicato dicálcico, que es 1 mol de dióxido de silicio por 2 moles de óxido de calcio, y el aluminato tricálcico, que es 1 mol de óxido de aluminio por 3 moles de óxido de calcio. En primer lugar, entonces, para producir esta tonelada, que serían 1000 kilos por carga del horno, eso es lo que me indica la barra H que tenemos acá, vamos a ver cuánto necesitamos de cada uno de estos componentes del cemento. Entonces es 700 kilos del silicato tricálcico, 200 del dicálcico y 100 kilos del aluminato. Luego hay que calcular, como hay componentes comunes, ya que en todo, por ejemplo, tenemos óxido de calcio presente, hay que calcular en total cuánto se necesita de cada una de las materias primas necesarias. Entonces, para el silicato tricálcico tenemos que calcular la masa del total de silicato tricálcico, que es 228, y
vamos a calcular también lo que se tiene allí de dióxido de silicio. Del dióxido de silicio la masa es 60 gramos y como de este silicato necesitamos 700 kilos, tenemos la regla de 3 que para cada 228 kilos o gramos hay 60 gramos de dióxido de silicio. Para la masa que queremos, que serían los 700 kilos, sería X, y es la proporción que tenemos aquí realizada, nos da que necesitamos 184,21 kilos de dióxido de silicio. Y el óxido de calcio, hacemos la misma relación, para los 228 gramos de silicato tricálcico hay 168 de óxido de calcio, por lo tanto para los 700 que estamos necesitando de silicato tricálcico será X y nos da de 515. Con el mismo razonamiento hacemos el silicato dicálcico y el aluminato tricálcico, ¿sí? Sacando las masas molares totales de las sustancias y luego lo que tenemos que los componentes que tienen el óxido de aluminio y el óxido de calcio y cuánto necesitaríamos conforme a lo que tenemos que producir de cemento. Luego tenemos entonces que sumar todo lo que tendríamos del dióxido de silicio, óxido de calcio y la alúmina, el óxido de aluminio, perdón. 184,21 más 69 nos da lo que necesitamos de dióxido de silicio, de la misma forma lo que necesitamos de óxido de calcio y lo que necesitamos de óxido de aluminio. Estas cantidades son las que se obtienen a partir de la materia prima. Hemos entonces indicado que el óxido de aluminio lo tenemos a partir de la alúmina y cuando lo incorporemos se va a perder agua por hidratación, cuando incorporemos la cantidad que necesitamos. El óxido de calcio a partir de la caliza y cuando lo incorporemos al horno se va a perder dióxido de carbono y el dióxido de silicio está presente en todos los compuestos y si hace falta podemos añadirlo a partir de la sílice que es 100% pura. Calculamos entonces, teniendo en cuenta las materias primas, calculamos lo que vamos a tener que incorporar de alúmina hidratada que tiene una pureza del 90% y teniendo en cuenta lo que se va a eliminar de agua. De la misma forma con la caliza y teniendo en cuenta su pureza, vamos a calcular lo que hay que incorporar de piedra caliza para obtener el óxido de calcio que se necesita y a partir de allí determinar lo que se perdería de dióxido de carbono. Resulta entonces que de caliza hay que añadir 1405 por carga de horno para esta tonelada que estamos indicando y dijimos que lo que estaba faltando de sílice lo incorporamos con sílice pura porque tiene una pureza de 100%, habría que agregar 178,4 para completar las necesidades del cemento. En total serían 56,78 kilos del mineral de aluminio hidratada, 1405 de la caliza y 178,4 de la sílice. A partir de ello entonces hay que hacer el cálculo de los gases que salen del horno teniendo en cuenta lo que se incorporó de la alúmina hidratada, que se va a perder a partir de allí agua y lo que se va a eliminar de dióxido de carbono, entonces sacamos el porcentaje total. Con eso terminamos este ejercicio que tiene un cálculo a partir del cemento. ¿Por qué? Porque los morteros justamente en los morteros se utiliza el óxido de calcio, que es un elemento de los metales alcalinos tercios. Y con esto cerramos el práctico de grupo 1 y 2.